esta mañana, les pido que cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias, Dios, por este bonito día, Señor, que tú nos has dado. Gracias porque tú nos mantienes con salud, Señor, hasta el día de hoy. Gracias porque podemos alabarte, Señor, libremente. En esta mañana, Señor, queremos pedirte porque tú estés presente el día de hoy, Señor, con nosotros. Te pedimos que bendigas todos los hogares de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Te pedimos que tú proveas de todo lo necesario, Señor, de alimentos, Señor, un techo y también, Señor, de salud a todas las familias, Señor, que están hoy representadas, Señor, y por toda la familia, comunidad de fe, Señor. Te pedimos que tú seas también con los pastores, Señor, los misioneros. Tú bendícelos, Señor, donde quiera que estén. Te pedimos por todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién es Jesús, hermanos? Dios. Es Dios nuestro Salvador. Amén. También podemos decir quién es, quien rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí no hay condenación, hay libertad.
Muy bien, pues espero que hayan pasado una semana bonita. Es un tiempo raro en la que estamos viviendo. Sé que son tiempos que nunca nos imaginamos, pero gracias a Dios estamos aquí. Gracias a Dios podemos escuchar de su palabra una vez más. Yo quiero compartir un mensaje hoy basado sobre el capítulo 9 de Romanos. Ahora, yo he predicado anteriormente sobre este pasaje, pero más enfocado hacia la predestinación. ¿Qué significa la predestinación? Pero el día de hoy quiero tomar otro enfoque y quiero que veamos un pasaje que habla de que Cristo es una roca de tropiezo para muchos. ¿Y por qué es una roca de tropiezo para muchos? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 9 y vamos a ver principalmente los versículos del 30 al 33. Del 30 al 33. Entonces les voy a dar tiempo para que lo busquen. Yo lo voy a leer de la versión Reina Valera contemporánea, pero cada quien lo puede seguir en la versión que tiene ahí. Muy bien, entonces empiezo a leer del versículo 30, dice: entonces, ¿qué diremos? Que los judíos que no buscaban la justicia la han alcanzado, es decir, la justicia que viene, o no la han alcanzado, la justicia que viene por medio de la fe, pero Israel que busca una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque no la buscaba a partir de la fe, sino a partir de las obras de la ley, y tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de caída, pero el que crea en él no será avergonzado. Como está escrito, dice en estos versículos, como está escrito, o sea, se está refiriendo al Antiguo Testamento, a pasajes que vienen en Isaías capítulo 8, versículo 14, y también Isaías 28, 16. Son pasajes que hablan de esta roca, esta piedra de tropiezo para muchos. Pero el que cree en él no sería avergonzado. Entonces, ¿de qué está hablando? Pablo está recalcando a los judíos que los gentiles están siendo salvos porque están poniendo su fe en Cristo, pero los judíos no, porque están dependiendo de sus obras, de su religión, de la ley, y no han puesto su fe en Cristo Jesús. Entonces, Pablo tiene un deseo muy grande de ver a su pueblo, al pueblo judío, como cada uno de nosotros tenemos un deseo muy grande de ver nuestro pueblo entregado a Cristo. Pablo antes no tenía a Cristo. Él era una de las personas que tenía este mismo pensar. Pero cuando él fue convertido, cuando él se dio cuenta que Cristo era la respuesta, su anhelo grande era ver a los judíos que vinieran a conocer a Jesucristo, el único Salvador. Entonces, ¿qué pasa? Está diciendo, los gentiles sí están poniendo su fe en Cristo, los no judíos. Pero el problema de los judíos es que no reconocen a su Salvador, quien es Cristo Jesús. O sea, no han puesto su fe en el único que les puede salvar. Entonces, vemos el ejemplo del pueblo judío, y más adelante vamos a ver cómo esto se asimila a nuestros días. Pero quiero que veamos los versículos del 1 ahora al 5 del mismo capítulo 9, para que vean la actitud de Pablo. Dice en esta versión: digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Tengo una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón, porque desearía ser yo mismo maldecido y separado de Cristo por amor a mis hermanos, por los de mi propia raza, que son israelitas,
De ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, desde el punto de vista humano, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito sea por siempre. Amén. Entonces vemos en estos versículos la preocupación que tiene Pablo por su propia raza, su propio pueblo. Él quiere ver su salvación. Él quiere ver que ellos tengan la salvación que Él ha encontrado en Cristo Jesús, pero ve que realmente no lo tienen. Y por eso está preocupado y dice, y ellos han recibido todo. Ellos han recibido la palabra de Dios, ellos tuvieron los profetas, ellos tuvieron grandes bendiciones, una ventaja muy grande. Pero el problema es que también de ellos, de su mismo pueblo, vino el Salvador, el Mesías, el Cristo tanto esperado por ellos, pero cuando vino no lo reconocieron como el Salvador. Entonces dice el versículo 3, tanto deseaba Pablo que su pueblo sea salvo, que él mismo desearía ser condenado al infierno, sea anatema, que él realmente fuera perdido. Si eso ayudaría a que el pueblo, todo su pueblo, conociera a Cristo, él estaría dispuesto a eso. Y el versículo 4, los israelitas que tuvieron todo lo que dice el pacto, los pactos de Dios con ellos, que tuvieron una ventaja tan grande, en la última parte del versículo 4 dice, hasta el mismo Salvador del mundo, Cristo Jesús. Si hay algo que ha sido difícil para el pueblo judío, es justamente lo que dice el versículo 4, que Jesucristo es el Cristo, el Mesías, el Salvador, pero también que es Dios. No se pueden imaginar que Dios mismo podría haber venido, aunque si nosotros vemos que Cristo cumple todas las profecías del Antiguo Testamento acerca de esto. Y yo quiero que veamos unos versículos en particular que son Isaías 35, los versículos 4 y 5, 4, 5 y 6. No voy a leer todos los versículos, pero parte de estos versículos dice, Dios mismo viene. Entonces en Isaías 35, 4 al 6, dice, Dios mismo viene y Él los salvará. Ahora piensen en eso, dice, Dios mismo viene. Él no mandó a otro, sino la profecía es que Dios mismo vendría. Y cuando Dios mismo vendría, en el versículo 5 dice, entonces se abrirán los ojos de los ciegos, lo mismo que los oídos de los sordos. Entonces los cojos saltarán como ciervos y la lengua del mudo cantará. Entonces habla exactamente cuando dice que Dios mismo vendría, lo que iba a ocurrir, que es lo que ocurrió con Jesucristo en que Él hizo estos milagros tremendos. Hasta levantó a los cojos, abrió la vista de los ciegos, hasta levantó a muertos. Nunca habían visto algo semejante. Y cuando iba a venir ese gran Salvador, cuando iba a llegar el Mesías, son las cosas que tenían que ocurrir. Entonces, deberían ellos decir un momento, esto es lo que está pasando justo ahora ante nuestros ojos. Esto está pasando, las Escrituras se están cumpliendo en este mismo momento. Entonces, en Romanos 9:5 hay una declaración muy fuerte aquí de Pablo, y la declaración es de Cristo. ¿Quién es Cristo? Y ahí dice que el cual es Dios
sobre todas las cosas, bendito sea por siempre. Amén. Una declaración yo digo, de las más fuertes acerca de quién era Jesucristo en Romanos 9:5, es que Jesucristo mismo es Dios y merece ser bendecido, alabado, glorificado, porque Él es Dios y Él es Salvador. Entonces, ¿cómo podría ser que un escriba o un maestro de la ley que estaba enseñando Isaías, tal vez, y viendo el capítulo 35, cuando dice lo que pasaría cuando vendría su Mesías, y ellos siendo escriba o siendo maestro y enseñando, y justamente lo que está escrito está pasando ante ellos en ese momento? ¿O cómo podrían ellos estar enseñando Isaías 53? Isaías 53, que es un pasaje muy claro acerca de la crucifixión de Cristo. Todas las cosas que ocurrieron con Cristo estaba declarado 700 años antes, mucho tiempo antes de Jesucristo, lo que iba a pasar. Y justo lo que iba a pasar está pasando en ese momento ante sus ojos. Y hoy día que todos tienen acceso a las Escrituras y poder leer estos pasajes y muchos más pasajes que profetizan acerca de Jesucristo, ¿quién es? Él es el único Salvador, pero está profetizado desde muchos años antes. ¿Cómo es posible que puedan ignorar esas Escrituras? ¿Por qué han cesado los sacrificios? Si Cristo no es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, ¿por qué han cesado los sacrificios? ¿Por qué no están teniendo sacrificios constantemente? Porque era el mandato en el Antiguo Testamento. ¿Por qué han cesado por tantos tiempos? Ellos dicen, bueno, van a retomar eso en un día. Pero es algo que ellos deberían estar practicando continuamente si Cristo no es el que hizo el sacrificio total por nuestros pecados. Y aunque el Evangelio de salvación está siendo predicado a través de todo el mundo, el pueblo judío en su gran mayoría sigue rechazando a Cristo. Qué tristeza, ¿no es cierto? Si tú fueras a las calles de Israel y entrevistas a la gente, yo vi una entrevista de este tipo, y le preguntaban a la gente de la calle, ¿quién es Cristo? Y casi todos dieron la misma respuesta: es el profeta de los cristianos. En otras palabras, para nosotros Él no es nada, pero para los cristianos es su profeta de ellos. ¿Por qué? Porque Cristo no lo reconocieron como su Mesías y todavía están esperando que llegue ese Mesías un día. En Romanos 11:25 dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles, que es una profecía diciendo, una declaración también de Pablo en este caso, que está diciendo que realmente el pueblo judío ha endurecido su corazón hasta que entre todos los judíos, porque el plan de Dios era que la salvación viniera a todo el mundo. Ahora el versículo 26 habla de un gran despertar que va a haber entre los judíos, en que va a haber un gran despertar un día y los judíos también, ellos van a ser salvos, va a haber algo hermoso que ocurre entre ellos. Entonces, ¿por qué Cristo es la roca de tropiezo? Es porque justamente lo que podría salvarles, lo que podría darles la vida eterna, es justamente lo que les hace tropezar, lo que les hace caer, porque no creen en Jesucristo como su Salvador. Piedra de tropiezo para unos, pero para los que creen en Jesucristo, Él es la salvación. Por eso los gentiles, los no judíos, se están salvando, porque sí están poniendo su fe en Cristo
Jesús. Y dice, yo pongo en Sión una piedra de tropiezo, una roca de caída, pero el que crea en Él no será avergonzado. Y si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús como tu Salvador, lo que está diciendo es, no serás avergonzado, al contrario, un día estarás con el Señor para siempre, porque Él te ha perdonado todos tus pecados, porque Cristo murió en esa cruz por tus pecados, y tú al poner tu fe en Él, Dios te perdona, Dios te adopta como su hijo, por fe, y tú ahora eres hijo de Dios. En Juan capítulo 1 hay unos versículos que está hablando justamente del pueblo judío y de la salvación. Juan capítulo 1 del 10 al 14 dice la palabra, la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, qué tristeza aún Juan, al estar escribiendo, diciendo que Jesús vino al mundo. Cuando está hablando de la palabra, está hablando de la luz verdadera, está hablando de Jesucristo, que Cristo vino al mundo, que el mundo fue hecho por Él, pero que no lo reconocieron. Pero los que sí lo reconocieron, los que sí confiaron en Jesucristo como su Salvador, dice, fueron hechos hijos de Dios. Ahora, qué tristeza, ¿no es cierto?, de ser el pueblo donde Dios se manifestó tan grandemente que muchos realmente no han puesto su fe hasta el día de hoy, no han puesto su fe en Cristo Jesús. Y esto parece un mensaje en contra de los judíos, no es. Gracias a Dios, porque hay mucha gente testificando, compartiendo. Hay mucha gente, yo conozco gente que dedica todo su ministerio a alcanzar al pueblo judío para Cristo Jesús. Y gracias a Dios que hay muchos que están entregando su vida a Cristo, pero todavía la gran mayoría no ha puesto su fe en Cristo Jesús. Pero yo quiero que hagamos una aplicación al día de hoy. Quiero que apliquemos esto a cómo se encuentra la gente a nuestro alrededor, en nuestro propio pueblo, la gente con quien vivimos nosotros. Y para esto yo quiero que sigamos leyendo 4 versículos más, y sería ya el capítulo 10, los primeros 4 versículos. Y yo lo voy a leer otra vez de la Reina Valera contemporánea, y dice, hermanos, ciertamente, es Romanos 10, del 1 al 4, hermanos, ciertamente, lo que mi corazón anhela y lo que pido a Dios en oración es la salvación de Israel. Otra vez, Pablo anhela grandemente que su pueblo sea salvo. Me consta que ustedes tienen celo de Dios, o celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, pues al ignorar la justicia de Dios y procurar establecer su propia justicia, no se sujetaron a la justicia de Dios, porque el cumplimiento de la ley es Cristo para la justicia de todo aquel que cree. Ahora, una vez más vemos el anhelo de Pablo de ver a su pueblo que sea salvo, pero el problema es que no lo están buscando como Dios dice. Porque lo que Dios declara en el versículo 4 es que la justicia, y siempre que vemos esa palabra justicia en la palabra de Dios, podemos hasta reemplazarlo por salvación. ¿Cómo puede ser salvo? La salvación viene, ¿cómo? Por medio de Cristo Jesús, por poner tu fe en Él. Entonces,
el mismo problema de Israel, yo veo en nuestra sociedad ese problema de hoy. Cada quien sigue a Dios a su manera, aunque el versículo 4 afirma que la salvación está solamente en Cristo. Y para aplicarlo a nuestro tiempo de hoy, yo quiero mencionar 5 cosas rápidamente que siento que en la cultura en que vivimos, la sociedad que vivimos, es un problema mayor. Y el primero sería el confiar en una religión. Así lo hacían los judíos, confiaban en su religión, seguían su religión, pero ignoraban a Cristo. No le daban la importancia a Cristo, es más, hasta iban en contra de Cristo y no reconocieron a Cristo como su Salvador. Y mucha gente hoy se esconde detrás de decir que yo soy de tal religión, es que yo soy de esta religión. Puede decir, yo soy católico, o yo soy cristiano, o yo soy testigo de Jehová, o yo soy mormón, o yo soy... Podemos mencionar religiones, pero no han puesto su fe en Cristo, no se han arrepentido de su vida de pecado y han puesto su vida en Cristo, y su religión viene sobrando. Porque no importa cómo te llamas. De hecho, tú puedes venir a esta iglesia domingo tras domingo por 5 años, 10 años seguidos, ser el más fiel. Pero si tú no te arrepientes de tu vida de pecado y te entregas a Cristo, ¿qué tienes? No tienes nada. De acuerdo a Dios, tú no tienes la salvación. Y Pablo diría, ay, cómo yo sufro por mi pueblo porque se dicen de tal religión. Pero no entienden que la respuesta para su vida está justamente en Cristo Jesús. ¿Qué podríamos decir de nuestra sociedad? Mucha gente es muy religiosa. Mucha gente dice, yo soy de esta religión, pero realmente han entregado su vida a Cristo Jesús. Pues nuestra tarea, nuestra responsabilidad es hacerles entender de que no se trata de una religión, se trata de poner tu fe en Cristo. Se trata de una relación personal con Dios a través de la forma que Él ha designado que viene la salvación. Y la salvación viene por Cristo solamente. Jamás menciona en la palabra de Dios que alguna religión te pudiera salvar, sino menciona la necesidad de poner tu fe en Cristo Jesús. Otra cosa que yo veo en nuestra sociedad que es un problema mayor, lo fue para los judíos también, y es la idolatría. La idolatría en nuestra sociedad es un problema muy grande. Tú ves imágenes por todos lados. Tú puedes entrar a tiendas y tienen tal imagen porque piensan que esa imagen les va a dar suerte en sus ventas. Hay imágenes para todo. Pero si nosotros leyéramos nada más en Éxodo 20, donde sacamos los 10 mandamientos, ahí está claro que Dios dice que no solamente no debemos hacer imágenes de ni lo que está arriba en el cielo, lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, y que no debemos inclinarnos a ellas. Pero nosotros vemos en la práctica, en nuestra sociedad donde estamos viviendo, que esto es algo muy común, que mucha gente tiene su imagen pensando que esa imagen les va a bendecir. Hasta oran, rezan a sus imágenes pensando que eso tal vez le va a traer bendición, y no van a través del único mediador que es Cristo Jesús a pedirle a Dios la bendición. Entonces, esto es algo que se ve constantemente, se ve procesiones, hay fechas. Aquí mismo en León, Guanajuato, hay fechas. Ustedes saben que en las últimas semanas de enero va pasando filas de personas, hasta cargando sus imágenes, buscando la bendición de Dios. Y los líderes religiosos de nuestro tiempo promueven esto constantemente. Hasta ayudan a la gente a que se hagan sus grupos para andar caminando kilómetros y kilómetros.
Pero el énfasis no es en Cristo Jesús, el único Salvador, sino es que tú hagas ciertas cosas para ganar tu salvación, para ganar los méritos ante Dios y estar comprometido a tus imágenes. Entonces yo te invito, si tienes dudas sobre esto, si tú estás viendo esto por YouTube o de otra manera, abra tu Biblia en Éxodo capítulo 20. Y lo que tú siempre has pensado que son los 10 mandamientos, ahí están. Pero no vienen como se te la han enseñado. Léele como viene. Y vas a ver que Dios prohíbe hacer imágenes y prohíbe que te inclines a ellos, que los adores, porque hay un solo Dios. Y ese Dios es el Dios Salvador, nuestro Dios, que creó el cielo y la tierra, que ha provisto salvación a través de Cristo Jesús. Amén. Otra cosa que es algo que siento que es un engaño en nuestros tiempos, es una práctica constante. Esto puede ser ofensivo para algunas personas, pero la palabra de Dios no viene en la palabra de Dios, sino es un invento. Es un invento de la gente para tratar de resolver un problema. Y esos son los famosos novenarios. Los novenarios son un problema porque lo que está diciendo es que si tú rezas, si tú oras por 9 días seguidos, tú estás obteniendo la salvación de tu ser querido. ¿No es eso lo que está diciendo? Estás protegiéndolo, estás sacándolo de un posible mal del infierno o de purgatorio o algo más. Pero esto no viene en la palabra de Dios. Jamás viene en la palabra de Dios. Y es más, es un atentado contra Cristo, porque está diciendo que realmente Cristo no es suficiente, o Cristo no es la respuesta. La respuesta la tenemos en que si tú haces esta cosa por 9 días, todo está bien. Ahora, puede hacer que se sienta bien los seres queridos del que murió, pero que le traiga salvación de acuerdo a la palabra de Dios no tiene nada que ver con salvación. Entonces uno podría decir como Pablo, amo a mi pueblo, quiero lo mejor para mi pueblo, quiero lo mejor para la gente que está a mi alrededor, pero están buscando una solución que no viene en la palabra de Dios, sino están inventando sus propias maneras de estar bien delante de Dios en vez de como Dios dice. Y qué triste, ¿no? Porque debemos buscar a Dios mientras vivimos, no esperar que nuestros parientes se encarguen luego. Y Dios te invita a que tú lo busques a Jesús el día de hoy, que te entregues a Él, que te des cuenta que en Él está la salvación. Muy bien, otra cosa es tus buenas obras. Mucha gente cree que si sus buenas son más que sus malas, ya con eso. Pero no es lo que enseña la palabra de Dios. Si fuera por nuestras buenas obras, pobre de nosotros. Estaríamos condenados todos. Por eso mismo Dios proveyó la salvación porque lo necesitábamos. Y Cristo pagó el precio. Y dice en Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por demás murió Cristo. No hubiera sido necesario la muerte de Cristo. Si yo puedo orar por mi ser querido que ya ha fallecido por 9 días, entonces por demás murió Cristo. Pero no murió por demás, sino Cristo es la respuesta para toda persona por igual. Y una cosa más que quiero mencionar es el relativismo. El relativismo básicamente es una filosofía en nuestros días que casi quiere decirlo de esta manera: mira, yo te respeto, tú me respetas, todos estamos bien, yo tengo mis ideas, tú tienes tus ideas y ya. Entonces, bueno, suena bien eso,
y tú tienes toda la libertad para creer eso. Tú puedes tener esa filosofía de vida, tú puedes vivir una vida la vida más desordenada que tú quieras vivir y creer que está bien, pero no significa que estás en lo correcto. Porque de acuerdo a la palabra de Dios, la única forma en que nosotros realmente podemos estar bien delante de Dios y tener la vida eterna es poniendo nuestra vida en las manos de Dios, creyendo en Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces, en fin, ¿qué hace el hombre? El hombre, de acuerdo a los versículos del 1 al 4, busca su propia manera de ser salvo, su propia manera de creer que está bien delante de Dios. Ignora lo que Dios dice porque Dios afirma que la salvación está en Cristo. Y esto es una realidad de nuestros días. Entonces, mi anhelo para tu vida es que te dejes de engañar por otras maneras de quedar bien con Dios, de buscar la salvación a tu manera, y que des cuenta que Jesucristo es la respuesta para tu vida. Y yo quiero animarte a que te entregues a Él, que te arrepientes de tu vida de pecado y te entregues a Cristo de todo corazón. Hay mucha gente que cree entre comillas, porque cree que Cristo existió, cree que Cristo fue el Hijo de Dios, que murió en la cruz, que muchas cosas lo cree, pero no ha seguido a Jesucristo. No se ha arrepentido de su vida de pecado y no lo ha seguido. ¿Por qué? Porque anda en sus propias cosas, tiene su propia manera de encontrar la felicidad. Pero yo quiero animarte a que el día de hoy tú pienses en poner tu fe totalmente en Cristo Jesús, en abrir tu corazón, reconocer que sin Cristo tú estás perdido, de acuerdo a la palabra de Dios. Dios es un Dios de amor. Él quiere tanto la salvación de los judíos como los no judíos, pero esa salvación se encuentra en Cristo Jesús, nada más. Entonces, no dejes que Cristo sea una piedra de tropiezo, sino reconoce a Jesucristo como el Salvador y no serás avergonzado, al contrario, recibirás las promesas del Señor, la vida eterna y una vida abundante que Dios quiere que tú vivas el mismo día de hoy. Entonces, si tú quieres decidir ahora mismo entregar tu vida a Cristo, te invito a que ores conmigo y que le digas: Padre Celestial, yo hoy decido entregar mi vida a Cristo Jesús. Yo te abro mi corazón. Yo quiero que tú me perdones de todo pecado, Señor. Yo me arrepiento por vivir una vida alejada de ti, pero hoy, Dios, yo decido entregar mi vida a Cristo y te pido que tomes mi vida y que transformes mi vida y que me ayudes a ser bendición para otros que necesitan también encontrar a Cristo Jesús. Gracias, Dios, por perdonarme de todo pecado, por limpiarme de toda maldad. Y ayúdame a vivir mi vida como tú quieres, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.